La historia de este edificio diseñado por el brillante y genial arquitecto Rafael Molino para el Ayuntamiento de Murcia no se inicia hace ahora 25 años, es decir, a finales del siglo XX, sino que podemos ir mucho más atrás en la historia de la ciudad para entender lo que aquí ha sucedido. Tanto irnos hacia atrás como al origen mismo de la ciudad, la fundación de la ciudad del año 825 por el rey Abderramán II. En aquel momento el rey decide fundar la ciudad de Murcia y establece una pequeña colonia junto al río Segura. Es el río el que en cierta manera concentra todo el interés del rey para fundar la ciudad de Murcia. Probablemente muy cerca o en el mismo lugar donde actualmente se asienta el edificio institucional del Ayuntamiento de la Casa Consistorial de Murcia. En los años 90, Murcia respiraba entre la piedra antigua y el pulso de lo nuevo. Las calles del centro eran escenario de músicas y encuentros. La ciudad se miraba a sí misma desde las páginas culturales y las conversaciones de barrio. Mientras el Romea, el Teatro Circo y los cafés acogían una efervescencia creativa que mezclaba tradición y búsqueda. Entre procesiones que seguían marcando el ritmo del tiempo y festivales que llevaban el arte hasta la huerta. Era una Murcia que conservaba su memoria, pero aprendía a transformarla, dejando que la palabra, la música y la calle se fundieran en un mismo latido. En la plaza de Belluga, frente a la catedral, entre el edificio de Olivete y de Mario Maggiora y el ayuntamiento, ahí había existido un palacete que había estado ocupado por la sección femenina de Falange. Algún alcalde lo había derribado y habían dejado los restos con agua sucia, donde tiraban papeles, colillas y de todo. Y subía el nivel freático. Eso era un disparate que frente a la Catedral Barroca de Murcia
en el mejor sitio, al lado del Palacio del Obispo y detrás del Ayuntamiento, en una plaza importante, hubiera ese solar. Nadie creía que hubiera que hacer un edificio de imitación de la fachada de la catedral. Eso, además, pues en las pautas y criterios que tenemos los historiadores del arte y que tienen los gobiernos, no es lo que conviene. Había que hacer un edificio moderno, pero que se integre con el resto. Que no sea una voz suelta, un contraste radical que perjudica la vista, etc. Y entonces hubo varios intentos de resolver el problema. Pregunté qué pasaba con esto y entonces se me dijo que los arquitectos municipales habían hecho un proyecto años antes, pero que no había gustado y se abandonó. Que después se convocó un concurso nacional que ganó un arquitecto gallego, Pedro Noguerol, pero tampoco les gustó. Pero el edificio no encajaba nada con el conjunto, porque era como un bloque en un sitio donde hay mucho dinamismo, unos balcones están encima de otros, la catedral es un edificio barroco lleno de curvas, y lo mismo el Palacio del Obispo tiene una dinámica que no pegaba nada. Y además el edificio llevaba en la plaza una especie de fuentecilla que nosotros veíamos allí más que nada cigarrillos y papeles. Y la universidad, a la que entonces se le hacía mucho caso, no como ahora, entonces tenía que hacer informes. Y además se le oía la voz, y entonces estaba Cristóbal Belda de catedrático, de director del departamento, pero estábamos todos allí interviniendo. Pero, ¿cómo se podía resolver? Lo comenté con Vicente Martínez Gadea, arquitecto y amigo, hombre muy competente, que le expliqué que estuvimos comentando que no tenía salida esto, pero que no se podía dejar frente a la fachada barroca de la Catedral de Murcia o solar lleno de basura. Y me dijo algo en lo que lejanamente había intuido. Me dijo Vicente, busca un arquitecto a quien no pueda discutirle nadie en Murcia. La historia del edificio de Moneo es, como casi todos los edificios que se hacen importantes en un centro histórico, que el centro histórico manda mucho, en cualquier sitio no puedes poner cualquier cosa. La gente está acostumbrada a ver el sitio, hay edificios dominantes, como en este caso, en la fachada de la Catedral de Murcia, que es un edificio excepcional a nivel mundial. Venturi, en un libro que tiene sobre el barroco, en la portada tiene la Catedral de Murcia, dice que es el edificio la fachada más bonita del mundo del barroco. Pero es que además tenía el Palacio del Obispo, un espacio magnífico, y claro, el tener que añadir un nuevo edificio ahí era un problema gordo a tomar esa decisión. Y entonces el alcalde, que entonces era Pepe Méndez, que es hombre de cultura y que siempre le interesó hacer las cosas bien, más que mandar mucho, que eso no siempre lo hace todo el mundo, decidió y habló con Antonio Bonet, que Antonio Bonet es catedrático de universidad, ha muerto el año pasado, fue catedrático de Murcia, una persona que siempre luchó por la defensa del patrimonio y nos introdujo a nosotros, nos enseñó al departamento de arte a preocuparnos de ese tema. Su personalidad era reconocida en el mundo entero y además él había creado la escuela, diríamos, de los historiadores del arte más interesados por el patrimonio. Antonio Bonet, yo tenía con él la suficiente confianza para explicarle lo que pasaba y sabía que era amigo de Rafael Moneo. Y entonces Antonio Bonet le dijo a Pepe Méndez, pues mira, vamos a reunirnos en casa de Cristina, aquí mismo en la habitación donde estamos ahora, para ver qué decisión se toma. Cuando se lo planteé, me dijo que sí. Y es más, llamó a Rafael Moneo, que estaba entonces en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Nueva York, y me dio su teléfono y lo llamé unos días después. Le expliqué nuevamente a Rafael Moneo quién era, que era amigo de Antonio Bonet, que estaba del alcalde y que quería alguien que encontrara un proyecto. Rafael Moneo eso era el verano del 87, estaba en el curso que empezaba y me dijo, yo hasta el mes de mayo del año que viene estoy comprometido en Nueva York y no puedo comprometerme. Podría ser que además, como los proyectos hay que aprobarlos por el Pleno, y esto es un proyecto muy importante, quizá me diera tiempo a llevarlo adelante. Yo creí que no le interesaba, pero Antonio Bonet lo desmintió, me dijo, no,
le ha parecido espléndido que un alcalde le encargue ese proyecto, porque además Rafael Moneo ha pensado cómo se deben hacer las cosas en una ciudad antigua para revitalizarla cuando te encuentras con obras arquitectónicas muy importantes como es la Catedral de Murcia. La fachada de la Catedral de Murcia merece tratamiento y está encantado, y seguramente si se lo encargas formalmente lo sacará adelante. ¿Por qué Rafael Moneo? Que eso es lo que es importante. Porque una de las dificultades que tienen los cascos históricos, los centros históricos, que tienen una arquitectura como muy consolidada, que la imagen de toda la gente las tiene en la cabeza, aunque no lo esté viendo, introducir un elemento nuevo, no todos los arquitectos son capaces de adaptarse al sitio, de combinar lo antiguo y que tenga un espíritu de un edificio nuevo con lo viejo. El otro día decía un arquitecto que para poder hacer edificios que estén integrados y que estén bien recibidos por la sociedad, aunque a veces al principio cueste acostumbrarse a ello, hay que entender muy bien la arquitectura que ya hay en el sitio. Y Rafael Moneo lo había hecho en otros edificios. Era conocido y se estudiaba en todas partes que su museo en Mérida había sido prácticamente el que había sabido entender lo que había alrededor para integrarlo. Y por eso también se le encargó luego a Rafael Moneo el Teatro Romano, que yo era todavía consejera cuando le encargamos el Teatro Romano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se decidió que lo hiciera Rafael Moneo. Había muchas reticencias en Murcia. Los dos proyectos anteriores de Pedro Noguerol y de los arquitectos municipales habían caído, y aquí se pensaba que había que hacer otra cosa que enlazara. Pero, ¿qué podía ocurrir? Que al hacer ese proyecto se enlazara y se intentara integrar un edificio moderno en una fachada barroca. Había cierta oposición, pero nadie se atrevió a plantearle a Moneo la oposición. Sentó muy mal a muchos arquitectos que estaban esperando que se les encargara a ellos el edificio, arquitectos de aquí, que había muy buenos. Pero yo destacar que en la Comisión de Patrimonio, donde yo estaba entonces, en la consejería, que yo estaba en representación de la universidad, lo apoyó. Y un arquitecto que lo apoyó también mucho fue Juan Antonio Molina. O sea que allí hubo, los arquitectos, diríamos, más avanzados, aceptaron perfectamente la presencia de Moneo. Esta presencia en la vida pública en la ciudad del edificio, en parte se debe al edificio, que ha colaborado a que la plaza se vea y se perciba de otro modo. Yo creo que el valor del edificio en buena parte fue reconocer que la plaza del Cardenal Belluga era quizás la plaza en la que la ciudad estaba representada mejor y se identificaba más lo que significa el vivir conjuntamente. Por eso es verdad que el proyecto es un edificio muy concreto y muy preciso en su arquitectura y en su poética, pero creo que en buena parte se debe haber entendido lo que la plaza podía ser. La plaza para mí es una plaza que me hace pensar en espacios urbanos en los que he aprendido tanto, como las plazas romanas. Los mimbres estaban para ello, estaba la monumental fachada de la catedral, que realmente es el episodio arquitectónico que domina la plaza.
pero después estaba el Palacio Belluga, están el Palacio Belluga que representa momentos en la historia tan precisos en que la Iglesia tenía un significado tan importante en nuestras vidas. La serie de casas frente al Palacio Belluga, bueno, digamos que describen tanto y nos dicen tanto de la vida más reciente de una Murcia burguesa que va, digamos, apreciando lo que ha sido capaz de hacer. El palacio de la nobleza que había desaparecido era el que tenía que completar esto y hacer que esta nueva construcción complete este conjunto de arquitecturas en la que también tiene tanta importancia el tratamiento del suelo, el tratamiento del pavimento, hace que verdaderamente yo me encuentre ante una de las obras en mi carrera que ha, digamos, pasado a integrarse más en la vida pública de la ciudad. Quizás uno de los edificios públicos con una mayor presencia y más hechos suyos por una ciudad. Pocas veces uno tiene la sensación de encontrarse en una obra que ha tenido o que tiene tanta presencia en la vida pública de la ciudad. Hubo bastantes conflictos. Mucha gente pensaba en un edificio ahí que no lo podía pensar que era nuevo, que qué feo, que qué horror, que no pegaba nada. Sin embargo, yo creo que hay tres cosas a destacar que es un mérito que yo a veces lo he hablado con Moneo y él lo reconoce. Uno es que cuando que el otro día, por ejemplo, le preguntó la Rebeca, la vicealcaldesa, le preguntó a Rafael Moneo: ¿y cuál fue la primera decisión que tomaste cuando hiciste el edificio? Y él dijo: el material, la piedra. El momento primero era más dar respuesta en términos arquitectónicos a lo que era un momento en el que los arquitectos estábamos preocupados por cómo construir allí donde existían lo que los italianos llamaban preexistenze ambientali, allí donde verdaderamente el ambiente era tan fuerte, cómo se podía construir sin que verdaderamente aquello, digamos, chirriase, sin que lo nuevo, y por eso, bueno, pronto se advirtió que eso se conseguía. Que si tú colocas una piedra que es la misma con que está construida la catedral, solo el color ya habla con el otro color. Hay una armonía de colores, hay una relación, ya no choca tanto. Si hubiera sido un edificio de cristal, un edificio rojo, otra cosa, hubiera roto. Y sin embargo él supo elegir ya un material que encajaba. Luego, otra cosa que yo quiero destacar, que muy poca gente se da cuenta, pero que yo le diría que los guías deben aprender para explicarlo, es que él hizo dos cosas importantes. Primero, le dio toda la importancia a la fachada, como edificio jerárquico, edificio religioso que preside el sitio. Y por eso no le hizo puerta al edificio. El edificio este no tiene puerta, la puerta entra por el lado. Tiene esa especie de un foso con una pared para que el edificio no tenga el protagonismo de una puerta de honor. El honor lo sigue teniendo la puerta de la catedral. Otra cosa también es que hay una ventana grande en la fachada de la catedral y repitió otra ventana. O sea, hay una especie de diálogo entre los dos edificios, el uno en lenguaje barroco y el otro en lenguaje moderno, con las líneas rectas.
La fachada de la catedral es un retablo, pero gigantesco. Y además así se hizo. Y cuando se hizo el arquitecto, se habló de que estaba haciendo un retablo. Y cuando se hizo la fachada, hubo un discurso de un canónigo que se llamaba el padre Morenilla, que dijo cómo había que hacer la fachada, qué santos tenían que estar. Y eso es lo que está en la fachada. O sea, la fachada fue construida siguiendo el relato y cómo dijo el padre Morenilla que tenía que hacerse. Y en el fondo, él dice que su nuevo edificio es como un retablo roto, es decir, con unas partes más altas que otras, que genera movimiento, el mismo movimiento que hay en el sitio donde están los bares. En la zona frente al Palacio del Obispo, unas casas tienen un poco más altura, otras ventanas más altas, o sea, hay una dinámica que también lo refleja el edificio. Los edificios son complejos, o sea, verdaderamente es muy difícil que un edificio tenga solo un rostro. En este caso, sin embargo, lo tiene. O sea, realmente es un edificio que se ve frente a la catedral y que se explica desde el modo en que establece el diálogo con la catedral. Después, hablar de los muchos otros episodios que componen el edificio, porque el primer golpe de vista es un golpe de vista muy simple y que nos llevaría a hablar de un retablo frente a otro retablo en la catedral. Si viéramos luego, identificásemos situaciones distintas dentro del edificio, no sé, al entrar tuve bien cuidado de que verdaderamente el edificio no avasallase la plaza, y la entrada es una entrada sesgada, digamos, orientada en frenería, en realidad al casco viejo más vivo, ¿no? Claro, lo que ocurre en San Patricio es otra cosa, el patio hundido que, digamos, nos permite aludir todavía a lo que fue la historia urbanística de la ciudad, recordando el trazado que tenía la construcción previa. Hay muchos episodios. El tema de la plaza es que hay que entender que cuando se hizo la fachada de la catedral en el siglo XVIII, la plaza era muy pequeñita, era triangular, porque la mitad de la plaza, hoy de Belluga, estaba ocupada por el Palacio del Obispo, que estaba donde están ahora los bares. Y en cambio el Palacio del Obispo era la casa del Marqués de los Vélez. Entonces se llega a un acuerdo que el Marqués de los Vélez cede su palacio al obispo, se va a Alfonso X el Sabio y se construye otro palacio, y el obispo cede a cambio su palacio, que tenía una pasarela que pasaba a la catedral, donde está la heladería. Entonces hubo un follón tremendo porque el obispo lo aprobaron y luego 2 obispos más adelante ya no querían ceder el suelo. Y hubo un enorme pleito entre el ayuntamiento y el obispo, y al final el obispo cedió y se hizo la plaza. ¿Qué quiere decir eso? Que es el resumen que es más importante, que la plaza está hecha para la fachada, teniendo en cuenta la fachada, lo cual explica ese espacio tan maravilloso que tú entras y notas algo especial, porque la fachada se convierte en un protagonismo, en una aparición, es como una aparición visual, y eso se debe a que la plaza está calculada para la fachada que ya estaba construida. Eso me parece muy importante. La plaza ha quedado muy bien. Los adoquines los eligió Rafael Moneo, la pendiente, se acordarán que había que bajar unas escaleras para llegar a la catedral. Moneo rebajó la plaza para que se mantuviera, esto prácticamente no se nota, pero hizo muchísimas cosas, hasta diseñó los muebles que se podían poner, no sé si las cortinas, pero lo hizo todo, y además creo que estaba encantado. Y yo también. Esto a mí me recuerda mucho a la Plaza de Siena. Es un concepto de plaza vivida, donde pasan muchas cosas. Y entonces, antes de hacer la obra, la fuente que está ahora en la esquina, delante del arte dramático, estaba en el centro de la plaza. Y Montero la quita para poder hacer una plaza como era, entera, unida, unificada, como está hoy. Se organizó un jaleo. Todas las mañanas aparecía en el periódico una carta, en la radio, no sé cuánto, no sé qué. Hasta que Moneo decidió colocarle en el costado. Y fue otra decisión muy genial, porque está muy bien, refresca el sitio.
ante la Escuela de Arte Dramático, los niños están felices metiéndose siempre que pueden. Yo he contado muchas veces, y lo conté cuando vino Moneo a Murcia, estaba yo en la mesa redonda, la sinceridad, que es una cosa que no es normal, la generosidad con la que Moneo habló de las fuentes de ese edificio. Porque normalmente la gente, cuando parte de una idea de otro edificio o tiene una referencia muy cercana y muy fuerte, lo oculta y no la dice. En cambio, en un momento, después de estar explicando que había puesto el balcón del alcalde a la altura del balcón del obispo, que había puesto la cornisa que lo mantenía tal y después de muchas explicaciones a las que los arquitectos están muy acostumbrados, porque vivimos en una época de arquitectura racionalista que parece que todo tiene que ser por algo, no puedes decir, oye, porque me gusta, ¿no? Entonces él de repente comenta allí, que eso es una cosa que hay que agradecerle, esa generosidad, dice se me metió una imagen de un templo romano en África que tenía una zona maciza de arranque y luego arriba estaban los órdenes, la superposición de órdenes escalados con las columnas y tal, que era un poco el aspecto que tiene el Moneo, que arranca con una base muy sólida y luego arriba tiene ya los huecos de los órdenes de un templo clásico. Entonces eso lo reconoció y eso significa reconocer que él trabaja como un artista, o sea, es un artista que se emociona con una imagen previa y ya no se le quita de la cabeza y por ahí tiene que una referencia que le sale. Cuando normalmente parece que el arquitecto está acostumbrado a que todo tenga una justificación racionalista, esto lo hago por esto lo hago por otro, la estructura, la economía, y sin embargo se sinceró, ¿no? Otro conflicto fue la altura, porque hay quien quería hacer el edificio mucho más alto y ahí sin embargo nos opusimos en el Consejo de Cultura y hablando con Moneo lo entendió perfectamente, que el edificio no tenía por qué ser tan más alto, porque de esta manera se unificaba visualmente. Y eso yo creo que es interesante. Ese edificio, por eso nosotros vemos ese zócalo, ese patio inglés, realmente lo que hace es que aumente el tamaño plano del edificio macizo. Entonces, este tiene un cuerpo, una proporción de base y vuelo, que le corresponde. Si ese edificio arrancara del suelo, tenía que haber hecho esa parte maciza aún más alta, se hubiera descompensado. Porque ahí estaba claro que había una especie de mandato no escrito, pero hablado, de que había que disimular el edificio Mario Mayora, que estaba muy mal visto por la ciudadanía. Entonces, pues el edificio que había ganado anteriormente el concurso era muy más bajo incluso que lo que había al lado, las viviendas de la plaza. Entonces, de esa manera él, al coger esa cornisa, minimiza el Mario Mayora. Y entonces, para dar la proporción hacia esos huecos y abajo ese zócalo. Entonces, por eso tiene esa prestancia, esa cosa. Claro, ¿qué pasa? Que eso no se puede hacer. Y pues yo recuerdo que, como he dicho, haberse lo dicho, pero realmente sí que se debería hacer, porque todo lo que él planteó era muy razonable. O sea, subir una altura para resolver un problema urbanístico de esa importancia en ese sitio, claro que hay que hacer, como hicieron, un plan especial. Yo creo que ya con el proyecto terminal dijeron, a ver, este es el proyecto, ¿qué tenemos que hacer en el plan para que cumpla? Y entonces, por ejemplo, la pasarela que unía los dos edificios. En Murcia solo hay pasarelas, el puente de Santo Domingo y el puente de San Juan. No conozco más que se haya alguna cosa, porque no se puede hacer, tú no puedes cubrir la vía pública con una cosa. Entonces, sin embargo, ahí sí que ponía el plan que se podía hacer pasarela siempre que se unieran dos edificios administrativos y tal. Luego, la cornisa, sí, la cornisa aumentará porque tal, siempre había el patio que se podrá hacer, porque ahí respetaba la alineación anterior y tal, y entonces pues se justifica como haga falta, porque el patio era para tener una cafetería ahí abajo y tal. Que eso es de las cosas pendientes que hay de mejorar en ese edificio, es resolver la vida de ese hueco, ¿no? Entonces eso se hizo a posteriori. Después cuando ya estaba el edificio se quería lo que se iba a hacer, el edificio era muy bueno y no tenía sentido empezar a ponerle cortapiezas y tal, porque valía la pena. Pero se hizo cosas que no se podían hacer, y yo encantado de que se hagan. A mí me gusta esa agilidad y llevar las cosas razonables, ¿no? O sea, porque no por qué ponernos trabas innecesarias. A mí me gusta también mucho ver el edificio cuando desde él se percibe toda la ciudad. O sea, es un edificio que está un poco preparado para que verdaderamente quien esté en él reconozca que desde aquí se domina, vamos, se domina en el sentido no ahora literal de la palabra, no es que sea
la casa desde la que se ejerce el poder, sino que desde aquí se tiene la visión de la ciudad como un todo, y se tiene la visión de la ciudad como un todo con el filtro de esta arquitectura que en el fondo, volviendo otra vez a esa condición histórica que la ciudad tiene, digamos que, y frente a un monumento con tanto brío y tanto empuje como tiene la catedral, también recuerda que hay un poder civil que es capaz, en una construcción que no tiene la fuerza de la catedral, pero que también es en estos momentos desde donde la ciudad hay que verla como un todo, y los ciudadanos ven este edificio como la arquitectura que los representa. Enrique Carbonell, brillante arquitecto que ha hecho algunas obras como la Facultad de Ciencias Económicas en la universidad y algunas casas más. Enrique Carbonell, uno de los viajes que vino Rafael Moneo a Murcia a ver la obra, porque la obra estaba empezando, coincidió con el jurado de los premios de arquitectura de Murcia que se iban a presentar. Y entonces el consejero Vicente Blasco, que había sido concejal conmigo, me preguntó, ¿vendría Moneo a ver a los arquitectos jóvenes los proyectos? Se lo expliqué a Rafael Moneo y dijo que sí, que le interesaba ver lo que hacían los jóvenes arquitectos. Fuimos a la consejería, pusieron diapositivas de proyectos de arquitectos que optaban a un premio regional de arquitectura. Yo estaba sentado a su lado y en un momento pasó un proyecto de unas viviendas en un pueblo, en una ciudad al norte de Murcia. Pasó y Moneo pidió, ¿pueden repetirlo? Lo repitieron y me dijo, es que me interesa, no sé quién es, pero me interesa este proyecto. A ver si lo puedo ver, esperar un momento, dejarme verlo tranquilamente. Cuando terminó, me preguntó, ¿quién es? Enrique Carbonell. Y me dice, ¿lo conoces? Sí. Es joven, muy joven. Necesito un arquitecto colaborador que sea de Murcia porque estoy buscando la piedra para la fachada, estoy pensando en la piedra y me hace falta un arquitecto. ¿Podría venir mañana por la mañana a desayunar conmigo y hablamos? Naturalmente, cuando le dije a Enrique Carbonell que Moneo quería hablar con él porque necesitaba un arquitecto, me dijo, me dejo, podrás venir, me dejo lo que estoy haciendo y lo que haga falta. Y se quedó con él. El nombre de Moneo ha elevado a categoría internacional este entorno. Si ya era importante la presencia de esa fachada soberbia, brillante, llena de energía, de vitalidad, que es la de la catedral, la contemplación especular enfrente del edificio de Moneo le ha dotado unas características internacionales. En ningún lugar del mundo existe un diálogo permanente entre dos fachadas confrontadas entre sí y separadas por más de 3 siglos de distancia. Ese diálogo fecundo, también natural, normal, de una manera suave, delicada, sin que produzca grandes confrontaciones, es el gran éxito conseguido por Moneo y probablemente no sucede en ningún otro lugar del mundo. En la ciudad de Murcia había una necesidad de conocer el edificio Moneo y la Plaza Belluga. A raíz de eso se plantea un evento que conmemore el edificio de este icono en el cual ya se ha convertido el mismo, diseñado por el insigne arquitecto Rafael Moneo. El evento tiene varios objetivos. Uno de ellos es difundir a la ciudadanía los valores y los intereses arquitectónicos que, pese a que ya están muy publicados y hay mucha bibliografía al respecto, había una parte de la historia local, de la sociedad,
de la polémica, de la evolución desde los inicios hasta ahora, para ver ese desarrollo de cómo el edificio ha pasado de ser una situación delicada y un proyecto en inicio polémico a convertirse en un gran icono de la arquitectura contemporánea mundial. Uno de los objetivos del ciclo no solamente es reivindicar el valor arquitectónico y urbano de la doble intervención de Rafael Moneo en el corazón de la ciudad de Murcia, sino también poner de manifiesto cómo ha sido objeto de inspiración para diferentes artes. Para ello se organizaron dos exposiciones, una primera, urbana, con el mismo nombre que el ciclo, y otra interior, llamada Moneo Inédito, donde contamos con diferentes croquis y elementos del propio estudio de Rafael Moneo, así como otras piezas como maquetas, fotografías y recortes y publicaciones de la época. Para la conferencia inaugural contamos con la presencia del arquitecto Rafael Moneo y además organizamos visitas guiadas por las exposiciones y el edificio para hacer partícipe a la ciudadanía e involucrarla de una manera más cercana y experiencial. Justamente este 1200, cuando la ciudad celebra su aniversario, el lema del escudo tradicional de la ciudad, Priscas Novissima Exaltat et Amor, coincide en los dos eventos y lo que reivindica es ama e exalta lo antiguo y lo nuevo, que en este caso es la Catedral de Murcia y el edificio Moneo. De ser primero un edificio histórico, luego durante muchísimos años un solar, alguien propuso incluso hacer una calle ahí, a convertirse en el edificio Moneo. Todo un icono ya no de la historia, sino también de la más rabiosa actualidad, porque su fachada, su ya icónica fachada, se ha utilizado para proyecciones. En Navidad se engalana con los adornos más típicos de la ciudad de Murcia, pero también durante el bando de las huertas, las fiestas de primavera, para el entierro de la sardina. Unas veces se ilumina de color verde, en recuerdo de la huerta, otras de color azul, en el Día Mundial del Agua. Se ha convertido en un auténtico retablo, en una auténtica inmensa pantalla para todos los murcianos que la utilizan y que la disfrutan. Pero es que además de esos festejos populares, el propio Ayuntamiento de Murcia lo ha convertido en un inmenso altavoz de las cosas que realiza a lo largo del año. Así pues se han colocado pancartas, se han realizado proyecciones, desde sus balcones también actúa alguna que otra banda de música, de manera que el Moneo es historia, pero también es la más palpitante actualidad de la ciudad de Murcia. Años después, en una conferencia en Zúrich, me lo contó una murciana que vive en Suiza, en Zúrich, y me dijo que había ido a una conferencia donde un catedrático de Historia del Arte suizo hablaba de la integración de elementos modernos en antiguas ciudades, cómo se hacía. Y dijo textualmente, el ejemplo más claro es la ciudad de Murcia. Moneo es un genio porque ha conseguido integrar un edificio, no ha hecho un pastiche de una fachada barroca, no ha hecho ninguna cosa extraña, ha hecho un edificio moderno que encaja, que no es que refleje la catedral, es que habla con la catedral. Ya sabes cómo hablan los catedráticos, habla con la catedral y conversa con la catedral. Y eso es el mérito de cuando llegó el nuevo gobierno, que siguió a Pepe Méndez, que en lugar de decir, como es de otro partido, ya no quiero el proyecto, se pusieron a hacerlo inmediatamente. Y ahí yo creo que hay que destacar la personalidad de una persona, Antonio, que fue el concejal García Carrillo, que Carrillo fue realmente el que día a día estuvo encima de la obra hasta que se acabó. Él era constructor, y muchas veces que la gente critica a constructores en el ayuntamiento, pero se dedicó en cuerpo y alma a traer los materiales,
a hacer la obra bien hecha, a que el material estuviera perfecto, porque toda esa piedra negra era una cantera en Cataluña, que había que ir allí, cuidar de que se tallaran bien las piezas. Y fue un trabajo de chinos, pero estuvo encima de la obra hasta Sánchez Carrillo. Y a mí me parece que hay que recordarlo. Pero a mucha gente de Murcia les pareció un atrevimiento. Y este profesor suizo, cuando al final de la conferencia me contó esta señora que había ido a saludarlo, le dijo: yo soy de Murcia y conocí al alcalde. Y le preguntó: ¿qué ha sido de él? ¿Sigue en política? Dice: no sigue en política. Y añadió el otro: seguramente perdió las elecciones, no por haber hecho ese edificio, por haber firmado ese edificio, perdió las elecciones. No fue exactamente así, pero fue casi. Y yo quiero que, en honor de Moneo, esto se debe saber y se debe contar, porque muy pocos arquitectos han sido capaces de entender el sitio y dar una respuesta con otro lenguaje, como quien dice. Que realmente la transformación de esa plaza y la incorporación de ese edificio ha generado o ha ayudado a generar una calidad de vida en la sociedad murciana que antes no teníamos. Yo tengo imágenes de esa plaza cuando pasaban los coches, bueno, que es como la luna y el sol. O sea, hemos ganado tanto que yo creo que es igual de importante esa obra, porque al final es una obra monumental, es una obra de arte, como ese bienestar y esa calidad de vida que el ciudadano ha ganado, simplemente por cómo se ha implementado en el espacio y cómo ha resuelto esa plaza, ¿no? A nivel de pavimento, a nivel de perspectiva, y todo eso al final son espacios que se sienten y se perciben y que inciden en el día a día de la sociedad. Por eso yo me alegro que Pepe Ballesta, hoy alcalde, haya celebrado con gran pompa, invitando a profesores de universidad a participar en los 25 años de este edificio, que hoy está totalmente aceptado, que no admite críticas y que se ha integrado en la ciudad como un elemento más. Se ha convertido en un lugar simbólico y además es el lugar más atractivo desde el punto de vista turístico y la obra más singular que tenemos en toda la región y en una gran parte de España. Yo creo que el edificio Moneo, porque se llama así, quedamos en el Moneo. El edificio Moneo forma parte ya de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y lógicamente tendrá que ser igual de respetado que un edificio clásico, arquitectura monumental. Yo creo que es una obra de arte que tiene un valor incalculable hoy día para nuestra sociedad. La ciudad se ha convertido en el espacio políticamente hablando más real. Es par excellence el lugar en el que vivimos, en el que pensamos, en el que trabajamos, en el que nos reconocemos, en el que podemos decir cada mañana bonjour, donde decimos hasta pronto. La ciudad es eso, es nuestro lugar. Hay otros territorios, hay otros espacios, hay otras federaciones, pero la ciudad es justamente el lugar por excelencia de la vida, del reconocimiento, incluso del proyecto. Creo que la lección ética del proyecto arquitectónico del edificio Moneo es alentar que esa ciudad se haga cargo de la complejidad de sus habitantes, de la vida de quienes de siglos o recientemente la reconocen como suya, su ciudad. En definitiva, constituye un edificio sublime, un edificio emblemático, que desde hace 25 años se sitúa en esta plaza y que contempla día a día el ir y venir de generaciones y generaciones de murcianos.